El tema de la deuda pública sigue dando de qué hablar en Colombia y sigue generando muchísimas alertas porque, como dicen algunos expertos, posiblemente estemos ya rumbo al precipicio. Doctor Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de la Vivienda Corredores, bienvenido aquí a Noticias Caracol. Henry, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a analizar este tema. Para entender el tema de la deuda, doctor, en un hogar, por ejemplo, hay unos ingresos y hay unos gastos. Lo ideal sería que siempre estén en equilibrio. ¿En un gobierno pasa lo mismo? Pasa exactamente lo mismo y yo tal vez le diría a Henry que uno debe tener 4 principios básicos para analizar la responsabilidad de las finanzas públicas. Lo primero, la salud financiera es importante en las empresas, en las personas y en los países. Es lo que nos permite vivir sin preocupaciones. Segundo, yo lo pondría de la siguiente manera: hijos pequeños, problemas pequeños; hijos grandes, problemas grandes. Muchas veces se ve que las cifras del gobierno son en billones de pesos, pero también las necesidades son en billones de pesos. Tercero, deseo versus habilidad. Uno puede querer muchas cosas, pero tiene que estar un poco alineado a la capacidad que uno tiene. Y finalmente, yo tal vez le diría que el crédito es súper importante para alcanzar cosas que normalmente no podemos comprar con los ingresos de un mes o de un año. Pero el precio del crédito es la confianza, porque es el ahorro que otro tiene y estará dispuesto a prestármelo o no a una tasa de interés o no. En un hogar sería grave que los ingresos sean menores a los gastos. Al gobierno nacional le está pasando lo mismo. Se habla de que ya tiene un déficit de 6,4% en sus finanzas, en ese equilibrio, y que esto va creciendo. ¿Qué tan grave es un déficit de 6,4%? Pues Henry, es uno de los déficits más grandes que hemos tenido históricamente. Lo otro que le diría es que si lo ponemos en recursos, en dinero, 6.4 billones de pesos termina siendo casi 120 billones de pesos. Para que usted se haga una idea, el tamaño de nuestra economía, toda, no solo el recaudo de impuestos, llega a ser de más de 1.800 billones de pesos, 1.850 billones de pesos. Es decir, que esto es casi un mes de ingreso de la economía completa. Pues en un hogar, doctor, cuando a uno le falta dinero para cubrir todas las obligaciones, recurre uno al crédito. El gobierno exactamente está haciendo lo mismo desde hace muchísimos años. El problema es que la deuda ha venido creciendo mucho en los últimos años y ya tenemos una deuda del gobierno nacional central de 1.192 billones de pesos. ¿Esto en algún momento, doctor, se puede volver impagable? Lo interesante, Henry, en esta parte es que si usted se da cuenta, ese déficit que usted empieza a tener porque usted gasta más de lo que le ingresa, usted lo puede cubrir pidiendo prestado, porque usted tiene una expectativa de que va a tener ingresos futuros. El problema no es per se la deuda, el problema es hasta cuándo puede usted seguir usando la deuda, y no solo depende de la capacidad, del tamaño, sino del costo. Para que se haga una idea, Colombia históricamente a nivel internacional tenía que pagar una tasa de interés del 3.5%, hoy paga el 6,5%. Localmente pagaba una tasa alrededor del 6,5%, hoy está pagando cerca del 13 o 14%. Es decir que en promedio estos 1.200 billones de pesos nos están costando en deuda nueva casi el 12%. Si siguiéramos por esta vía nos estaría costando 145 billones de pesos solo en intereses si se mantuvieran las tasas. Eso es casi equivalente a otro mes de ingresos de la economía colombiana. Llega un punto en que si uno está muy en riesgo financiero, un banco eventualmente diga no me presta o me presta una tasa exagerada. Me mencionaba usted, doctor, en algún momento esta mañana que en estos días el gobierno quiso colocar unos títulos a un año y ya no le quisieron prestar todo lo que el gobierno quería. Claro, hay algunas señales que uno empieza a notar cuando la situación financiera se le aprieta a uno o se le aprieta a un país. Y es que uno tiene que empezar a hacer muchas más transacciones tratando de buscar recursos. Es lo que Colombia ha tratado de hacer con endeudamiento externo, con operaciones locales. Esa operación que usted menciona es que el gobierno normalmente emite títulos como garantía para pedir plata prestada a 12 meses. Hace unos días es la primera vez en mucho tiempo que no logra conseguir el 100% de los recursos que estaba pidiendo a 12 meses. Esos son ciertos indicadores que muestran que la situación fiscal se pone ya muy apretada. Una mala señal de la confianza en el país.
Todo parte, doctor, lo mismo que en un hogar, de un presupuesto. Uno empieza a planear el año desde finales del año anterior. El gobierno hace lo mismo, pero uno en las cuentas ve que ya algo no cuadra. 546 billones de pesos son los gastos tasados para este año, pero los ingresos son 314 billones. ¿Empezamos, mejor dicho, mal el año desde el punto de vista del gobierno? Sí, yo me devuelvo a cuando le mencionaba deseo versus habilidad, porque yo desearía poder hacer muchas cosas. En una familia seguramente darle un viaje a todos mis familiares con todos los gastos pagos, pero tengo que ver un poquito el bolsillo y si tengo la capacidad. Entonces, seguramente en un país de 50 millones de habitantes tenemos muchísimas necesidades que cubrir. El tema es que nuestra habilidad, nuestros ingresos anuales por recaudo y el 90% de los ingresos del país en el gobierno son recaudo de impuestos, el otro 10 viene por temas relacionados con, por ejemplo, utilidades de Ecopetrol o de otras compañías. Si se da cuenta, presupuestar 547 billones de pesos de gasto para un ritmo de ingreso de 314 me está generando un desbalance que ¿de dónde voy a cubrirlo? Seguramente de la deuda. Entonces yo ya empiezo a planear mal y empiezo a asumir que puedo cubrirlo con la deuda. El problema es que hoy el nivel de deuda de Colombia como porcentaje de la economía está en uno de sus puntos históricamente más altos y la tasa de interés que estamos pagando es tal vez una tasa de interés que no habíamos tenido desde hace unos 20 años. Entonces, eso también le deja muy poco margen de maniobra, que usted no sabe si puede haber algún evento natural, alguna crisis, algún error de cálculo, alguna cosa que lo saque de su guía y la capacidad de reacción que tiene también es mucho más reducida. Pues al final de cuentas, doctor, a lo mismo que pasa en una casa, si los ingresos y los gastos no me cuadran, yo tengo que hacer un ajuste y al gobierno nacional le están pidiendo ustedes, todos los expertos, todos los que saben, que hay que hacer un ajuste muy grande y se calcula en 50, en 60, hasta en 80 billones de pesos ese ajuste. ¿Esto debería hacerse por la vía de obtener más ingresos o por la vía de recortar los gastos? Esto efectivamente es un balance entre ingresos y gastos. Entonces, cuando uno piensa en ingresos, yo le decía, el 90% de los ingresos del país es por impuestos. Colombia no tiene un problema de no tener una tasa de impuestos baja. De hecho, es uno de los países que tiene una tasa de impuestos más alta a las empresas, al sector financiero, al sector petrolero, en fin. Y esto lo que hace incluso muchas veces es que las mismas empresas decidan operar desde otros países donde las condiciones son un poco más favorables. El problema no es de seguir subiendo la tarifa, el problema es de ampliar la base, de mejorar problemas de informalidad, de mejorar problemas de evasión de impuestos. Ahí seguramente hay una tarea muy importante que hacer, pero la tarea más inmediata es que de esos 140 billones o 120 billones de pesos que hablábamos con el 6.4%, cerca de 80 están explicados en que los ingresos no compensan los gastos sin contar esos intereses. Entonces, naturalmente, en donde se está explicando una mayor parte del hueco y del desbalance es en el ritmo de gasto que estoy teniendo. Ese ajuste se debe hacer, solo que 80 billones de pesos hacerlo en un periodo de un año es casi imposible. Seguramente nos va a tomar varios años en llegar a hacer el ajuste y volver a llevar a Colombia por una senda sostenible de finanzas. Ahora entendemos, doctor Cristancho, por qué se está hablando de que posiblemente vamos rumbo a un precipicio fiscal en Colombia. Doctor Cristancho, muchas gracias. Henry, a ustedes muy buen día.